Está el Papa Francisco. Los intensos días del llamado Vicario de Cristo en esta parte de la tierra se recordarán como una serie de actos no siempre litúrgicos ni protocolares, que el primer Papa latinoamericano supo protagonizar en esta su primera visita a este país persistentemente católico. Me llamo Trinidad, cumplo 99 años, no veo, quiero tocar tu manito. El Papa Francisco se percató de este letrero, se acercó a ella y le obsequió un rosario. Me siento feliz por ver que el Padre se ha acercado hasta mí y me ha dado su bendición. Pero yo, como le digo, yo todas las noches le rezo un Padre Nuestro y 5 Ave Marías por su salud, para que Dios lo bendiga. El pueblo peruano se volcó a las calles para pedir una bendición o simplemente para conocer al paisano de Gareca, el que nos hizo el milagro de llevarnos al paraíso de un mundial después de toda una vida de pecado. Buenas tardes y muchas gracias por haber venido hasta aquí. La papamanía venció los reparos de los incrédulos o de los que intentaron hacerlo puré en las redes y en las paredes. Aunque el jefe del pequeño Estado Vaticano tenía a su disposición un moderno papamóvil, él pidió moverse en un pequeño Fiat negro, que no estaba preparado para los baches de Lima. El Papa dio discursos memorables. Son muchas las situaciones de violencia que quedan silenciadas detrás de tanta pared. Pero también intervenciones que sembraron la intriga. ¿Saben lo que es la monja chismosa? Es terrorista. Peor que los de Ayacucho hace años. Peor. ¿Por qué? Porque el chisme es como una bomba. Y entonces va y... como el demonio. Tira la bomba, destruye y se va tranquila. Lo que más llamó la atención de la prensa extranjera de esta visita papal fue el fervor con que los peruanos se volcaron a las calles. La comparación con Chile era más que obvia. Los recientes escándalos de abuso sexual por parte de sacerdotes y la respuesta insuficiente o nula del Vaticano fueron el óbice para una visita que no convenció a los vecinos del sur. El Papa fue blanco de críticas por no condenar a un obispo que habría encubierto los delitos sexuales de Fernando Caradima, un cura acusado de abusos. Sin embargo, aquí hasta se vio muy cerca del Santísimo Padre a Monseñor José Eguren, a quien se relaciona con los casos de abusos cometidos por Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, el mismo que actualmente es vecino del Vaticano. De aquello el Papa no dijo ni pío. Francisco puso el dedo en la llaga en Madre de Dios, donde se refirió a la depredación de la flora y la fauna. Los bosques, ríos y quebradas son usados, utilizados hasta el último recurso y luego dejados baldíos e inservibles. Las personas son tratadas también con esta lógica, son usadas hasta el cansancio y después dejadas como inservibles. Esta es la cultura del descarte. Se descarta a los chicos, se descarta a los ancianos. También fustigó la trata de personas que genera la minería ilegal. Deberíamos hablar de esclavitud. Esclavitud para el trabajo, esclavitud sexual, esclavitud para el lucro. Duele constatar cómo en esta tierra, que está bajo el amparo de la Madre de Dios, tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencia. Este Papa no era charapa, pero supo ganarse el respeto de los nativos. Papá Francisco, este reencuentro hay que celebrarlo. ¡Sí!
En Trujillo, las imágenes más veneradas del norte se juntaron para recibir las bendiciones del representante de Cristo. El Papa fue el ídolo del pueblo. Jorge Mario Bergoglio también habló de corrupción y lo hizo entre la gente indicada. ¿Qué le pasa a Perú que cuando cada uno deja de ser presidente lo mete preso? Somaya está preso, Toledo está preso, Fujimori estuvo preso hasta ahora, Alan García está que entro, que no entro, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno deje ya, es todo el sistema que ustedes tienen que responder, pero me llama la atención, ¿no? Y presos con rabia, ¿no? Sí, lo se vean. Se trata de una visita que nos coge en medio de los casos más graves de corrupción y cuando la llegada de un líder espiritual se hacía necesaria ante la ausencia de líderes con valores a prueba de Odebrecht. El último día en la misa de la base de Las Palmas de Lima se vio una multitud impresionante que recordó la primera histórica visita de Juan Pablo II en 1985. El Papa Francisco se fue al anochecer entre suspiros y muchas preguntas sin resolver. Que al menos sus mensajes calen en nuestra golpeada patria. Y no solo los fieles que fueron a ver al Papa tuvieron la oportunidad de alguna manera estar cerca de él. También personas que nunca se imaginaron, o quizá nunca imaginaron que iban a tener este privilegio, como un grupo de presos que fueron premiados por su buena conducta y por ser artistas también, con la posibilidad de tener al Papa cerca. Veamos la nota. Desde su llegada, muchos corrieron para verlo y escucharlo. Pero hay 4 peruanos a los que Francisco ha querido, ha pedido ver y escuchar. Y no son dignatarios, ni dueños de empresas, ni estrellas del espectáculo. Noel, Jocelyn, Gabriel y John fueron libres por unos minutos a pedido del Papa. Les abrieron las celdas para que sepan que el arrepentimiento y el perdón son formas de acercarse a Dios. Francisco les abre los brazos. Hay emoción, pero también paz. Esa paz que cuesta encontrar tras los barrotes de una fría prisión. Gracias por haber venido. Ninguno de ellos se conoce, pero sus talentos y sus ganas han dado frutos. Se llaman fe, perseverancia, milagro. Finalmente, es un sueño que se les ha cumplido. Uno de ellos es Noel Jaimes, a quien llaman el profe. Es pintor y está recluido desde hace 6 años en el penal Miguel Castro Castro en Lima. Con su talento, este hombre ha cambiado las sombrías paredes de la prisión y ha puesto el mar, los bosques y los cerros ante los ojos de 4.000 reclusos. Yo estoy tratando de pintar. Así como yo, también los hacen el resto de mis compañeros y con eso lograr una oportunidad, pero mediante la rehabilitación. ¡Estamos unidos por la esperanza! Noel, a sus 63 años, ha hecho historia en este penal. En julio del año pasado decidió pintar un lienzo inspirado en los reclusos seguidores de Cristo. Ni bien lo terminó, quiso enviárselo al Papa Francisco a Roma. Lo tildaron de loco, pero lo hizo. Su pintura traspasó los barrotes y la distancia hasta que llegó al Vaticano. Ese momento quedó inmortalizado en esta fotografía que el mismo Papa le hizo llegar en señal de agradecimiento. Me sentí el artista más dichoso de la tierra. Me sentí bastante contento porque el Papa me mandó, mira, este regalo que quedará para toda una eternidad. Lo que jamás cruzó por su mente es que el propio Francisco le enviara una invitación para verse durante su visita al Perú. Fue grande, una sensación, dije, algo inimaginable, ¿no? Gracias al señor presidente del INPE para yo poder tener esa dicha de abrazarle al Papa, pero fuerte, fuerte, fuerte.
El mensaje de su santidad que recorre el mundo y los penales es el de no a la violencia y no a la cultura de la exclusión, pues dice que las cárceles son un síntoma de cómo estamos como sociedad, donde ya no se apuesta ni por la vida ni por el cambio, y donde existe necesidad de una justicia con esperanza. En el Perú la idea está encaminada a la reinserción social. No hay pena sin esperanza. Y lo que trae el Santo Padre al Perú y su visita es la esperanza de que pueda haber una reinserción social a través de la música, del trabajo, de que no hay espacio para aquel que vulnera las seguridades de los penales, pero para aquel que quiere reinsertarse, que tiene esa esperanza de que puede volver a reinsertarse en la sociedad, qué mejor que la música, que el trabajo. Gracias, Francisco, por venir a mi país. Ruega por nosotros y no nos olvides. Vuelve cuando quieras, siempre serás bienvenido. Desde que el Papa Francisco anunció que llegaría al Perú, los internos de los 69 penales del país dijeron manos a la obra. Todos estamos. En 7 meses escribieron canciones, cartas, afinaron voces, otros hicieron rosarios, panes, peluches, sillas, etcétera y etcétera. 85.000 reclusos que a nivel nacional estuvieron literalmente en modo papa. No solamente permitir que la pena con esperanza es reinserción, sino que la reinserción a través del trabajo y la educación de cárceles productivas nos ha traído como contrapartida, ¿no es cierto?, de que la atención, la seguridad en los penales también ha sido tranquila, los chicos están pensando en el Papa, en todo lo que significa, y por eso creo yo de que ese eslogan que tenemos de acá de que los penales en los últimos 7 meses han vivido al modo Papa, nos ha traído solamente bendiciones, nada más. John Guamán Vilca es un recluso del penal del Cusco que cree que el perdón, la fe y los milagros también nacen en el encierro. En septiembre del año pasado se le ocurrió elaborar una casulla al Santo Padre, es decir, la vestidura que utilizan los sacerdotes para oficiar misas. La hizo con motivos incaicos y con la ayuda de 5 internos. Su iniciativa contagió a las internas de Arequipa. Jocelyn Ramos confeccionó una segunda casulla para el Papa, con la imagen de la Virgen de Chapi. Ayacucho no quiso quedarse atrás y el interno Gabriel Bautista Ludeña elaboró la tercera casulla con el retablo ayacuchano. Los 3 saben que no pueden retroceder el tiempo ni reescribir su pasado, pero jamás imaginaron que estas ofrendas les darían una hoja en blanco para escribir su futuro. Qué mejor premio como esperanza ganadora para ellos que se materializa en la pena, que 4 de ellos van a ser recibidos por el Santo Padre para que puedan conversar con él, mostrarle sus inquietudes, sus esperanzas. La verdad que representan 85.000 internos a nivel nacional, ¿no? Con esto es un gesto bien claro de que no hay acepción de personas. Jesús no hacía acepción de personas, era todo con todos, ¿no? Igual el apóstol Pablo decía, me hago todo para estar con todos, ¿no? Con los ricos, con los pobres. Pero mientras estos 4 reclusos verían al Papa por invitación del Sumo Pontífice, los internos del penal Sarita Colonia, Alfonso Pérez Cepeda y su grupo musical, labraron otro camino para ver al Santo Padre también fuera de prisión. Este recluso mexicano con una voz prodigiosa decidió escribirle una canción al Papa Francisco. Su sueño era cantarle. Pasó sus días de encierro hilando letras y sacando sentimientos de lo más profundo. Papa amigo, Papa hermano, no. Yo aquí he descubierto algo muy importante, ¿no? Yo aquí me he dado cuenta que lo único que está preso es mi cuerpo, porque mi alma y mi corazón se mantienen libres. Alfonso se presentó al concurso de canto que promovió el Arzobispado de Lima y llegó a clasificar a la fase semifinal. Una voz maravillosa, la verdad. O sea, cuando escuchamos dijimos, marca una diferencia impresionante, ¿no? Muy bonita composición, el ponerle al Papa, Papa amigo, Papa hermano. Pero la alegría les duró poco. Las bases exigían que los participantes sean solo peruanos. Me dio pena,
porque la manera como él interpreta, la calidad vocal que tiene, la propia situación en la cual vive. Mira, no te voy a mentir, derramé lágrimas, pero igual ese fue un momento corto porque me acerqué a la capilla del pabellón y le dije, Dios mío, dame fuerzas, ¿no? Dame fuerza, yo estoy muy ilusionado y pues bueno, si tú permites que hasta aquí lleguemos, le dije, te lo agradezco de cualquier manera, ¿no? Pero como todo milagro sobre la tierra, el encuentro con Francisco se daría con la ayuda invisible de muchos. La verdad, las autoridades de aquí del INPE, el presidente, el vicepresidente, todos, no quiero dejar de nombrar a nadie, ¿no? Toda la gente maravillosa estaba luchando sin que yo supiera o que sin que nosotros supiéramos, estaban luchando para hacer algo, para que nuestro esfuerzo y nuestra dedicación pudieran salir al mundo, ¿no? Así que le dieron una sorpresa. Alfonso vas a estar presente este domingo cantando la cama en su cumpleaños y en enero, por su presencia, Uno tiene fe y dice tener fe, pero cuando empiezas a ver los resultados de la fe, te quedas sorprendido. O sea, yo ahora sé y puedo decir que los milagros existen. Pase lo que pase. Hasta que llegó el gran día. John, interno del Cusco, Jocelyn de Arequipa, Gabriel de Ayacucho y Noel de Lima lograron el ansiado encuentro con el Papa Francisco. Gracias por haber venido. Tenían muchas cosas por decirle, pero la emoción fue grande. Por instantes se olvidaron de las cadenas, de los candados y de los guardias. Recuerden mi mensaje que le dije. Estuve preso. Veniste a ver. ¿Están ustedes aquí? Adelante. Muchas gracias. Tejido cusqueño, con motivos cusqueños. Esta es de Ayacucho, donde el terrorismo azotó el Perú. Tejido también. Y acá Arequipa. ¿Qué te dijo? Que orara por todas mis compañeras y que él está con nosotras siempre. Emocionado, emocionadísimo porque realmente fue algo impresionante. La verdad estoy orgulloso de haberme encontrado con el Papa y de haberle estrechado la cámara. ¿Sientes que va a cambiar tu vida? Yo pienso que de hoy para adelante sí va a cambiar mi vida bastante. Que derrama sus bendiciones por todos los penales y privados. Gracias. Alfonso y su grupo también lograron cantar en Las Palmas en honor a Francisco. La visita del Santo Padre terminó, pero dejó un mensaje de esperanza y servicio a los demás. Que la vida para estos reclusos, para las autoridades, los sacerdotes y para todos los peruanos dé un giro real. Que cuando todos vuelvan a casa lo hagan sin rencores, pensando en un futuro en unidad. Estuve preso y viniste a mí, de verdad, un lindo encuentro que tuvo el Papa Francisco con estos presos. Él cree en la reinserción, en la resocialización de los internos. Él cree en que hay que darle una segunda oportunidad a quienes han cometido errores, han cometido delitos, han cometido crímenes. Y eso él lo plasma en cada lugar al que va. Esta semana nos dejó Augusto Polo Campos, compositor muy importante de nuestra música criolla. Sus canciones son himnos de la peruanidad y han sido interpretados por Lucha Rey, Esos Carabilés, el Sambo Cabero. Y no podemos sino recordar una frase de uno de sus valses más famosos y que hemos estado recordando mucho en estas épocas de fútbol y de clasificación. Contigo Perú, y dice así: te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú. Qué mejor homenaje para Augusto Polo Campos en este contexto. Vamos a ver el reportaje. Esta semana se nos fue Augusto Polo Campos,
el compositor más cantado y celebrado desde Felipe Pinglo y Chabuca Granda, sin haber aprendido jamás lo que era una partitura musical. Se fue el que le puso letra a los desvaríos del amor y al orgullo de haber nacido en el Perú. El jueves, en su velorio, en el Gran Teatro Nacional, la gente no rezaba, sino cantaba. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. Hoy volví a verte, cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Nosotros preferimos recordarlo vital e inspirado, como en este reportaje que Cuarto Poder le hizo hace 5 años, cuando ya presentía las sombras de su muerte. Yo amo a las mujeres, hago huecos en las duchas para guaitarlas. Le gusta decir que nació en un pesebre como Jesús, pero además que una maleta le cayó en la cabeza y lo mató a pocas horas de nacido, y que una bruja lo resucitó a la 7ª cachetada. A las 9, pues. 9 de la noche, ya, yo voy por allá. ¿Por dónde? Por Pisti, pues. En esta esquina. Yo tengo un carro negro, grande, nuevo, para que vayamos a comer lo que te guste, un chif. Ya, Elcita, chamo, a la noche. Ese es un adelanto, el resto para la noche. Cuidado que venga tu novio y ¿hay novia? ¿Me mata tu novio? No. Tú sola. Okay. Las mujeres son muy inteligentes, pero también muy pícaras. Claro. Cuando el hombre les juega mal, son vengativas. Y tienen razón, porque ¿qué corona tenemos nosotros de tenerla ahí atrapeando el piso, cocinando, lavando los pañales, y nosotros con un par de zambas, con la plata del diario? Dicen que compuso el segundo himno nacional y se llama Perú. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón. Cara, eso es lo que tengo acá. Voy a aprovechar para hacer la primera rectificación a una canción. ¿Sabes qué? Cuando digas en la montaña, ¿qué cosa hay? La montaña, sus venas guardan el petróleo de nuestra mañana. Solo mueve un poquito, porque ahora es diferente. La montaña en sus venas, el gas y el petróleo de nuestro mañana. Ahora vivimos del gas, le vamos a vender a Chile. Unida a la costa. Contigo Perú no solo es otro de sus temas celebrados, sino que es la frase más usada por los peruanos en el exterior. Contigo, Perú. Eres el compositor más grande del mundo, eres lo máximo. Yo soy el primer hincha tuyo. Que Dios te bendiga. Emocionado. Gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande y lo seguirás siendo. Pues todos estamos contigo, Perú. Ya me da mi boca, tío. Gracias, que Dios te bendiga a toda tu familia. Pero también le han dicho guachafo, nefasto y populista. Y sin embargo, de sus manos salió un poema como Regresa. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Es el hombre que ahora camina y divaga pescando recuerdos. El hombre que perdió la inocencia a los 12 años en un jirón que ya no huele a perfume francés y que hoy le parece de otra ciudad. Y en esta esquina estaban las francesas. Y bueno, cobraban, las que cobraban más, 5 soles cobraban. Esta era la esquina del movimiento. Allá eran más baratas, acá cobraban 5 soles. Bien caro.
No había rebaja. La mejor amante que he tenido. Aquí en el Perú, Tongolele. ¿La Tongolele? Sí. Yo la descubrí a Susi, siempre fue inteligente, muy inteligente. Y parte de su inteligencia está en que se sigue haciendo la payasa, una neurona y todo. Mentira. Hace un papel extraordinario que nadie lo ha hecho. Porque Cantinflas sacaba su personalidad y era Cantinflas, siempre Cantinflas. No, ella mete la pata a cada rato a propósito. No se mete con cualquiera. Salvo que le ofrezcan matrimonio como Andy Vividor. Él mismo es lo que queda de la calle del placer mundano de esas personas impertinentes que expendían parte de su cuerpo, tan ricas que eran, cara. ¿Todo bien? Auto Ferrando. Auto por los campos. Claro. Dame 15, disculpa, Colega, no me dé la espalda porque me la llevo. Coleguita, yo no soy una de tantos, soy Augusto Polo Campos, soy coronel, pero como tú, somos igualitos. Que Dios te bendiga. ¿Por qué no me metes preso una semana? Sin pegar. Mordida nada más. Ya, mamita, perdona. Hablando en serio, que Dios te bendiga. Anda a la procesión para que te cuide, ¿ya? Chao, negrita linda. Qué mujer tan bonita. Ve, ya estoy presa, cuídame. ¿Cuánto tiempo fue policía usted? 14 años. ¿Cuál fue su mejor acción policial? Cuando iba con mis hijos en mi camioneta y vi que en el parque universitario habían como 5 delincuentes pegándole a 3 policías en el suelo, con palos. Yo dejé el carro y mi mujer me dijo, no, se va a ir el carro, nada. Me bajé con mis cadenas, yo ando con cadenas. Yo hago el helicóptero. Me acerco a ellos así, con cadenas de este grueso. Y pim, pam, pum, pum, le doy, corren. Y le digo, viene el patrullero y le digo, anda a la asistencia. Al primero que lo vea con 5 o 6 huecos, ese es uno. No le digan don Augusto porque se molesta. Él es simplemente Augusto, el papá de Florcita. Augusto, el que compuso Cuando llora mi guitarra. Vengo a traer mi corazón para poner sobre él una guitarra Falcón, Augusto Polo Campos. Qué lindo, mira qué peso. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto. Y llora mi guitarra porque eres mi voz en de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escuché yo. Anda y dile que aún la quiero y aunque espero que vuelva. Ay, 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 Para mi abuelita, señor, por favor. Augusto Polo Campos, bienvenido. Yo la amo a Gisela Valcárcel porque a ella le salvé la vida de su hija. Era una corista más de las 20 que tenía yo ahí. Y viene mi representante y me dice, hay una chica que tiene un problema grave. ¿Cuál?
la flaquita Gisela, le han venido a decir que su hija vuela de fiebre. ¿Qué cosa? Le dije. Hay plata ahí en la caja, saca plata, saca 3.000 soles. Era un montón de plata. Dale los 3.000 soles y dile que no es préstamo, es para ella. Y le doy un mes de permiso hasta que se cure su hija. Y le llevas todos los sábados una caja grande de leche Gloria. ¿Y ella cómo le agradeció a usted? Queriéndome, me ha presentado en todos sus programas. Para ti, Augusto. Dice, en reconocimiento a sus 52 años de vida artística, don Augusto Polo Campos, un justo homenaje que le rendimos a nombre del programa Gisela en América. Augusto Polo Campos ha dicho que tuvo más amores que Julio Iglesias. Es el último de los grandes compositores y el más prolífico y premiado, pero prefiere vivir en un pequeño departamento sin los perros que adora y donde a veces hay un incendio que deja el rostro de Cristo en las cenizas. ¿Cuáles son las cosas más extrañas, sobrenaturales que te han pasado? Que no he subido a un avión con mi boleto y me llaman en el celular subiendo. Compadre, te vas a embarcar. No, ya estoy entrando al avión. No. Se ha suspendido porque ha venido en Arequipa la ventisca. Me bajo del avión y me echo a dormir. En esos flash de Morosini. El avión 704 que partió de Lima a las 6:43 se estrelló al llegar a Arequipa y no hay huellas de gente viviendo. Y yo estaba en mi casa con la maleta ahí y todo. Esa es una de las 26 veces que me he salvado de un avión. Polo Campos, 83 años, 50 millones de dólares de ganancias, según él, reunidas y repartidas entre sus 7 hijos y entre los pobres. Quiero que en mi velorio la gente ponga 5 soles para los del cáncer y otros 5 soles para los niños. Y digo, ojalá pongan en los dos. Y a los empresarios no manden flores. Se las roban. Manden un cheque. Inca Kola, Genaro Delgado, que esto, 3.000 soles, Fundación de los Niños del Cáncer. Quiero lograr 700.000 soles y decir, tenía razón. Muerto también ayudó. Yo también me llamo Perú. Con P de patria. La E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón. Descansa en paz, Augusto. Nuestras sentidas condolencias a la familia y amigos cercanos de este hombre que le cantó al Perú y que nos hizo cantar con él. Ha dejado un legado que permanecerá por siempre. Lamentablemente no todo nos trae la alegría que nos trae recordar a este hombre. Tristeza por su muerte, pero alegría por recordar todo lo hermoso que nos dejó. Tenemos que contarles también que la violencia en nuestra ciudad no para. Y esta vez vamos a hablarles de un crimen cometido por sicarios. Sicarios que con 6 balas acabaron con la vida de Esther Huerta, una mujer que no había hecho nada, o al menos no parecía haber hecho nada para merecer una muerte tan cruel. Esther Huerta, eso sí, era esposa de un funcionario de confianza del gobierno regional del Callao. Y los investigadores exploran si por allí está la causa de este cruel asesinato. La historia la trae Matilde Soto. Una, 2, 3, 6 fueron las balas a quemarropa que un sicario disparó contra Esther Huerta Estrada, esposa de Víctor Suelpres Jerez, gerente de administración del gobierno regional del Callao, hombre de confianza de Félix Moreno, cuando ella, junto al funcionario Chalaco y sus hijas, regresaba a casa después de un día de playa.
Este asesinato ha puesto bajo los reflectores a quien maneja importantes fondos públicos del primer puerto, un personaje que hoy, al igual que Félix Moreno y otros 18 funcionarios, es también investigado por la construcción de la Costa Verde del Callao, obra que según la Fiscalía le fue otorgada a la empresa brasileña Odebrecht a cambio de una presunta coima millonaria. De una forma maliciosa, de una forma inoportuna, de una forma en realidad hasta que linda con la locura, quieren tratar de decir que Odebrecht, por lo que él también está denunciado. Señores, todos los funcionarios públicos hemos sido denunciados en algún momento. No hay funcionarios públicos, son poquísimos los que no tienen denuncia, todos. ¿Por qué asesinaron a la esposa de quien ha ocupado puestos clave en el gobierno regional del Callao? ¿Se trató acaso de un ajuste de cuentas o de un mensaje criminal? ¿Por qué el día del ataque Víctor Suelpres Jerez llevaba consigo un revólver listo para disparar? ¿Su cliente en algún momento pensó acogerse a la colaboración eficaz? No, definitivamente que no. ¿En algún momento acudió al Ministerio Público para solicitar? Tampoco, porque habría una constancia de eso que tampoco existe. Yo sería el primero en enterarme. ¿Su cliente tiene pensado ser colaborador eficaz? Mucho menos. La policía investiga el asesinato bajo un abanico de hipótesis. Es domingo 14 de enero, 10:25 de la noche. Esther Huerta Estrada ingresa con sus hijas a la vivienda ubicada en la calle Juan Luxardo, en Magdalena del Mar. Afuera, al volante del vehículo que las trajo desde la playa, está el funcionario chalaco Víctor Suelpres Jerez, esperando a que su esposa mueva otra camioneta que por falta de espacio, la familia estaciona en la calle justo en la puerta de la cochera de su casa. Aquella noche ni por asomo se dieron cuenta que un joven pasa por la acera del frente en pleno reglaje. Esther Huerta Estrada abre la puerta de la camioneta, mira a su esposo, enciende el vehículo y lo mueve unos metros. De inmediato, Víctor Suelpres Jerez ingresa con su auto a la cochera principal. El vigilante de la calle Juan Luxardo camina por el lugar. A las 10:29 de la noche, un sujeto en bermudas y gorra va por la pista con las manos en los bolsillos y en cuestión de segundos rastría su arma y dispara a matar contra la esposa del gerente regional del Callao. De la esposa de Víctor Suelpres Jerez se sabe que se dedicaba a la crianza de sus 3 hijos a tiempo completo, que sus padres y hermanos mayores viven en Estados Unidos y que la única propiedad a su nombre era esta residencia de Magdalena del Mar. ¿Qué motivos habría para asesinarla? Ella siempre ha estado vinculada a su labor de ama de casa. Ha sido de profesión docente y una profesora pues siempre se encuentra vinculada a labores netamente educativas. Ahora veamos quién es Víctor Suelpres Jerez. Él es uno de los hombres de confianza de Félix Moreno, a quien lo une una amistad de más de 20 años. Incluso, Víctor Suelpres Jerez y su esposa Esther Huerta Estrada fueron testigos de boda civil del presidente regional del Callao. Entre los años 1998 y 2006, Suelpres se desempeñó como regidor del distrito de Carmen de la Legua por el movimiento Chimpún Callao. En aquel entonces, él vivía en esa jurisdicción, en esta casa del Jirón 27 de Julio, una calle paralela a la línea del tren. Pero su suerte cambió y ya como funcionario de importantes gerencias en el gobierno regional del Callao, compró esta residencia en Magdalena del Mar a $380,000 y luego la hipotecó por más de $700,000. Para la Fiscalía, lo extraño del caso es que Víctor Suelpres Jerez es un funcionario regional cuyo sueldo no superaría los 12,000 soles mensuales. Ya en el 2016, Víctor Suelpres Jerez, hoy investigado por 5 casos de presunta corrupción administrativa en el gobierno regional del Callao, adjudicó el inmueble a su esposa Esther como parte de un proceso de separación de patrimonio. El señor Suelpres presentó ante la Contraloría una declaración jurada con un patrimonio de más o menos 500,000 soles y con los años ese patrimonio subió a más de 1 millón de soles. La Contraloría y la opinión pública se pregunta ¿y cómo lo haces teniendo en cuenta que pues, tendrá un sueldo de funcionario que no debe superar los 15,000 soles? Bueno, al respecto yo no podría denunciarle porque es un tema que yo no lo estoy viendo. Yo estoy viendo netamente los temas de corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública que son propios de las investigaciones fiscales. Ese es un tema de Contraloría que yo la verdad no le podría dar ninguna respuesta porque no estoy viendo ese tema.
La noche del último domingo, cuando de pronto escuchó la ráfaga de balas en la puerta de su casa, Suel Presjeres salió corriendo con su arma detrás del sicario, le dispara pero no lo alcanza. La policía se pregunta por qué el funcionario regional del Callao andaba armado, listo para repeler cualquier ataque. No necesariamente una persona que porta un arma con licencia reglamentada, con los exámenes para la obtención de la misma, es porque tenga algún temor contra la integridad de su vida o porque haya recibido una amenaza. Cualquier ciudadano de a pie lo tiene. Sabemos la inseguridad ciudadana en la que vivimos. Claro, doctor, pero usted teme por su vida, pero no anda con un arma cargada a punto de disparar. Claro, el hecho de que yo ando con un arma a punto de disparar no significa que haya recibido una amenaza, tampoco una extorsión. Pero cabe la posibilidad también que tengas cierto temor. Es criterio de cada uno, ¿no? Víctor Suel Presjeres ve a su esposa gravemente herida en el volante de la camioneta y hace varios disparos al aire para llamar la atención de los vecinos en busca de auxilio. Su hija corre despavorida por la calle, pero a esa hora de la noche nadie lo socorre de inmediato. Son verdaderos minutos de terror. El funcionario de la región Callao trata de revivir a su esposa, la lleva hacia su pecho, pero ella no reacciona. Ya con ayuda, mueven el cuerpo de Esther Huerta Estrada hacia la parte trasera de la camioneta, la acomodan y la llevan de emergencia a la clínica más cercana, donde finalmente confirman su deceso. En la calle Juan Luxardo hay total consternación. Una de las preguntas que surgió es si este crimen tenía algún vínculo con los casos de presunta corrupción que enfrenta Víctor Suel Presjeres, quien al igual que Félix Moreno y otros 18 funcionarios del gobierno regional del Callao, está inmerso en las investigaciones fiscales por la construcción sobrevalorada del tramo Chalaco de la Costa Verde, obra que se entregó a la constructora brasileña Odebrecht a cambio de un supuesto soborno de $2 millones. Fue el mismo gobernador Félix Moreno quien a la salida del velorio de la esposa de su brazo derecho se encargó de afirmar sin ninguna prueba que el crimen no estaba vinculado al caso Odebrecht. Lo que él busca, según indicó, es evitar que se vea al gobierno regional del Callao como un ente criminal. Me indigna, y lo digo claramente, es que se quiere tergiversar el tema y tocar como si que tiene que ver algo con el tema de Odebrecht. Yo les pido algo, dejen tranquila a la familia. Las investigaciones, hemos mandado una carta ayer al fiscal de la Nación, al director general de la policía, estamos detrás de esto. Somos los primeros que queremos que estos malditos caigan. ¿El señor Suel Pres en algún momento estuvo bajo presión para firmar documentos que beneficien a la empresa Odebrecht en el caso de la Costa Verde? No, definitivamente que no. Según las investigaciones hay firmas de varios funcionarios, entre ellos el señor Suel Pres, que están inmersos en esta investigación por presunta corrupción. Si se han firmado documentos son propios que están establecidos en el MOF, en el Manual de Organización y Funciones, en el ROF, en el Reglamento de Organización y Funciones, sus labores netamente vinculadas a la función, ¿no? Claro, nadie le ha obligado a pero dentro de la función es ser responsable con el cargo que te dan, y según las investigaciones se favoreció a esta empresa, presumiblemente a esta empresa Odebrecht, sabiendo que había adendas irregulares y desembolsando dinero del Estado por más de lo ya pactado. Claro, el tema que usted dice de adendas irregulares es un tema que lo establecerá la Fiscalía, ¿no? Para la Fiscalía, Suel Presjeres no es un funcionario cualquiera, pues ha estado en puestos clave como gerente de logística, administración e infraestructura que le permitía manejar y disponer fondos públicos del gobierno regional del Callao, así como aprobar contratos de obras que hoy son investigadas en los tribunales. En su condición de gerente de infraestructura, Suel Presjeres, por ejemplo, tuvo presunta responsabilidad en la construcción de la avenida Néstor Gambetta, en la que están implicadas las compañías brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiroz Galbao, obra que según Contraloría ocasionó una pérdida de 55 millones de soles. Definitivamente que no ha cometido ningún ilícito, mucho menos como para que se le atribuya o asuma un tipo de responsabilidad administrativa y mucho menos penal. Además, cuando el brazo derecho de Félix Moreno se desempeñaba como gerente de logística del gobierno regional del Callao, dio el visto bueno para la construcción de un sauna spa en el Pentagonito, donde según la Procuraduría se desvió de manera irregular más de 500.000 soles. El funcionario Chalaco fue denunciado también por irregularidades en el sembrado de 20 kilómetros de césped en la berma central de la avenida Néstor Gambetta, por lo cual se desembolsó 6 millones de soles sin siquiera comprobar que la obra se haya concretado.
Somos personas de bien. De repente en el camino hemos tenido unos problemas administrativos, pero llegar a esto es un extremo que en realidad nunca lo habíamos pensado. Y sobre todo, que saquen conjeturas de una cosa con la otra. Yo le pediría a la prensa que sea un poco más seria, más objetiva, y que si no tiene pruebas en realidad para poder juntar un tema con el otro, que no lo hagan. Porque en realidad perjudica a muchísima gente, hace mucho daño, sobre todo a la familia, a los hijos. Advertencia, ajuste de cuentas o un mensaje firmado con sangre para guardar silencio. Aún no se sabe cuál podría ser el móvil que provocó el ataque a la familia Suelpres Huerta. Lo único que parece estar claro es que detrás de este caso hay una sombra delincuencial lista para apretar el gatillo en cualquier momento. Violencia y sicariato son temas que también tocó el Papa Francisco y esperamos sinceramente que las palabras del Papa no queden simplemente en la anécdota y su visita no quede solo como un recuerdo. Verdaderamente el problema de la violencia y del sicariato en nuestro país va creciendo cada día y hay que acabar con este problema, hay que buscar una forma de no seguir creciendo como una sociedad tan violenta. Y otro tema del que habló fue de la corrupción, ¿verdad, Augusto? Así es, un discurso muy importante que hizo el Papa respecto de la corrupción, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica. Lo hizo además al lado del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que con gesto adusto escuchaba al Santo Padre. Y en relación a esto, es el siguiente reportaje que presenta Daniel Llovera esta noche en Cuarto Poder. Y tiene que ver con el trabajo que hizo para conseguir el financiamiento del proyecto de trasvase Olmos para Odebrecht, la empresa Westfield, que hizo este proyecto de la mano con el Banco de Crédito del Perú. El Banco de Crédito dijo que Westfield cumplió con estas asesorías y consiguieron el financiamiento, que fue la emisión de bonos de 100 millones respaldada por el Estado peruano en una resolución que además la firma Pedro Pablo Kuczynski como presidente del Consejo de Ministros, que daba respaldo financiero a estos 100 millones que iba a costar el proyecto. El problema viene claro, en el pago, ¿no es cierto, Sol? De efectivamente, este servicio. El problema es que a la hora de revisar dónde están los pagos, siendo esto una operación transparente, el pago de un trabajo hecho por Westfield debería aparecer en las cuentas reportadas de Westfield. Sin embargo, en la investigación que realiza Daniel Llovera, este pago no aparece y más bien hay ciertas otras sumas que aparecen en First Capital que podrían corresponder por el tiempo y por el monto a este trabajo. ¿Cómo así se cruzan los servicios de las dos compañías? Recuerden que en una Pedro Pablo Kuczynski es accionista, en la otra no, en las dos está Sepúlveda. Bueno, en fin, es un caso sumamente complejo, por lo cual tienen que prestar muchísima atención a este reportaje. En la investigación que compromete a Pedro Pablo Kuczynski con un conjunto de pagos efectuados por Odebrecht, que bien podría llamarse el caso Westfield Capital, por el nombre de una de las empresas del presidente que recibió fondos de la firma brasileña, todavía hay inconsistencias, vacíos y explicaciones incompletas. Ahora se va a sumar un elemento más en esa lista de hechos que aún no se concilian con la completa verdad. Un pago de Odebrecht que no aparece, $1 millón que no está, que no cuadra. Como contamos la semana pasada, en el año 2004, Odebrecht contrató a Westfield, la empresa del entonces ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski, para que le preste asesoría en la obtención de fondos y en la emisión de bonos para financiar el proyecto Trasvase Olmos, el túnel trasandino de 19 kilómetros que sirve para trasvasar agua desde el río Huancabamba, Piura, hasta los valles de Olmos, Lambayeque. Este proyecto había sido adjudicado por el gobierno a Odebrecht. La asesoría empezó en marzo del 2004 y en marzo del 2006 Odebrecht lanzaba al mercado financiero bonos por $100 millones. Por sus servicios, según el contrato, Westfield ganaría una comisión fija de $50.000 y comisiones de 2% en total por la colocación de los bonos. El 2% de los 100 millones de bonos emitidos resultaba $2 millones, que sumados a la comisión fija arrojaban un total de $2.050.000 de ganancia. El Banco de Crédito del Perú firmó conjuntamente conmigo el mandato de asesoría financiera. Entonces, usted o cualquiera podría pensar que el Banco de Crédito se iba a prestar
para una jugarreta de la naturaleza que se quiere describir? Westfield, es cierto, no estuvo sola. Prestó la asesoría conjuntamente con el banco de crédito. Así que ambos se dividieron las ganancias a la mitad, $1.025.000 para cada uno. Sin embargo, aquí empiezan los hechos que de momento no cuadran. En el registro de pagos hechos por Odebrecht a Westfield Capital, que la brasileña remitió en diciembre pasado a la Comisión Lavallato del Congreso, solo se consigna el pago por la comisión fija y otros reembolsos menores por gastos operativos. Del $1 millón no hay rastro. Odebrecht no ha querido responder a nuestros pedidos para aclarar este hecho. Gerardo Sepúlveda y el presidente Kuczynski tampoco, a pesar de nuestros requerimientos hechos semana tras semana. Tampoco los asesores legales del presidente. Por correo electrónico, el BCP sí respondió, de esta forma. En un primer correo de respuesta enviado el viernes, dijo que ambos, Westfield y el BCP, cumplieron con la asesoría hasta el final. Si así fue, ¿por qué el pago del $1 millón no está entonces registrado en el reporte enviado por Odebrecht a la Comisión Lavallato? En un segundo email, el BCP señaló, esta vez, que durante la asesoría por trasvase Olmos, First Capital tomó el lugar de Westfield en la operación y que la persona que en ambos casos continuaba brindando los servicios por ambas empresas era el señor Gerardo Sepúlveda, quien, a decir del banco, tenía una expertise personal importante para realizar estos servicios. Es decir, como si fueran parte de lo mismo, First Capital ejecutó el contrato que fue firmado por Westfield. Y lo que aún no está claro es si también cobró la comisión que le correspondía a Westfield. Para no trabajar paralelamente y no dar signos visibles de las operaciones, simplemente se trabaja aparentemente como que son dos empresas absolutamente diferentes. Y aparentemente eso es difícil individualizar las responsabilidades, como en este caso. En este momento volvemos, tú te pones en la otra parte y yo en la otra. O sea, cambiamos las posiciones nada más. Entonces entra uno y sale el otro y comienzan a trabajar en la misma dimensión y se alternan de manera permanente, ¿no? Esto, al contrario, demuestra que no son negocios separados. En el reporte de pagos de Odebrecht remitido al Congreso, también figura que la constructora brasileña hizo 4 pagos a First Capital por $1 millón. 3 de estos pagos entre abril y agosto de 2006. Algunas semanas después de la emisión y colocación de los $100 millones de bonos para trasvase Olmos, que fue en marzo. El concepto del pago, según el reporte de Odebrecht, es precisamente el de comisión por aquella millonaria emisión. ¿Es esta la ganancia que debía recibir Westfield o es otra? ¿Quiénes son los que brindan la asesoría financiera? Son First Capital y Westfield. Ha quedado absolutamente demostrado y no ha sabido cómo responder Pedro Pablo Kuczynski respecto a Westfield. Pero en el caso de First Capital ha negado en 1000 idiomas. Sin embargo, hoy estamos demostrando aquí que First Capital es parte integrante de Latin America. Sí. Como hemos señalado aquí, Sepúlveda ha afirmado que Kuczynski no tuvo ninguna intervención en sus negocios privados y que su rol como ministro de Estado fue irrelevante. Yo soy un individuo. Yo representé a Westfield Capital en esta transacción. El éxito de lo que yo estaba haciendo no dependía en ninguna medida de un quehacer del gobierno. Que el señor Kuczynski haya sido ministro no iba a cambiar la tasa de interés de los bonos ni iba a aumentar la demanda. Para nada. No tenía ninguna injerencia en qué resultaba de la operación. También es cierto que Odebrecht pudo emitir esos bonos gracias a que contó con una garantía de $401 millones aprobada por el gobierno de Alejandro Toledo. Este fuerte respaldo de 4 veces el valor de los bonos fue autorizado con este decreto firmado por Toledo, por Kuczynski, que era premier, y por Fernando Zavala, ministro de Economía. Pero, ¿cómo llegó Sepúlveda a convertirse desde el año 2004, a sus 39 años, en un importante asesor financiero para los más grandes proyectos públicos y concesiones a cargo de Odebrecht? A mí me buscó Odebrecht. Yo soy el que gestionó el contrato, yo soy el que firmó el contrato y el que prestó el servicio. Dice Sepúlveda, a mí me buscó Odebrecht, refiriéndose al primer contrato que asesoró, el proyecto Trasvase Olmos. Lo que indica el BCP es que fue un cliente anterior al que le hicieron asesoría financiera y emisión de bonos el que los recomendó ante Odebrecht.
BCP y Westfield trabajaron juntos por primera vez para un cliente distinto de Odebrecht, cliente que les recomendó prestarle servicios de manera conjunta. Dado que resultó positiva esa experiencia, se continuó con ese trabajo conjunto para otros clientes, le respondió el BCP a Cuarto Poder. Dicha asesoría, señaló el banco, fue para el consorcio TGP, transportadora de gas del Perú, la encargada de transportar el gas del lote 88, del gas de Camisea hasta la costa del país. Este es el aún inédito acuerdo entre el BCP y Westfield por un lado y Transportadora de Gas del Perú por el otro, suscrito el 7 de julio del 2003. El primer punto dispone que TGP compromete al consorcio consultor, es decir, el BCP y Westfield, como su único y exclusivo asesor financiero de bonos nacionales peruanos por un monto de hasta $225 millones y a un financiamiento bancario nacional calculado en $75 millones. En total, $300 millones. En el acuerdo no hay ninguna firma del representante de Westfield, solo de los representantes del BCP y de Transportadora de Gas. Pero en el ya famoso brochure confidencial de First Capital, la empresa de Gerardo Sepúlveda, en la página donde se cuenta la experiencia de First Capital, se señala que esta fue asesor financiero colíder en la Transportadora de Gas del Perú, TGP, en una emisión pública de bonos por $350 millones para financiar el gasoducto de Camisea. Curioso, pues dicha asesoría fue hecha por Westfield de Kuczynski y no por First Capital. Un indicio más de que eventualmente una empresa, Westfield, firmaba y la otra, First Capital, ejecutaba y tal vez cobraba. En el año 2003, el actual presidente de la República había dejado de ser ministro de Economía. Recién volvería a ese portafolio en febrero del 2004. Pero por ese entonces, un exministro de Energía y Minas del gobierno de Valentín Paniagua, Carlos Herrera Descalzi, así como el actual congresista Manuel Dahmer, denunciaron que como ministro, PPK favoreció la explotación del gas de Camisea porque en el proyecto energético participaba la empresa norteamericana Hunt Oil, del multimillonario Ray Hunt, a quien Kuczynski había asesorado. Resulta interesante esta declaración que dio el mismo Kuczynski en la campaña electoral del 2011. En el 2003 yo estuve fuera del gobierno, hice algunas consultorías, una de ellas era Hunt, por la que me critican un montón, ¿no? Dicen que yo firmé los contratos de gas, que yo diseñé los contratos de gas. Lo único que hice fue explicarle a Hunt cómo podía financiar este proyecto. Entonces yo los ayudé a levantar la plata en el mercado local aquí, con las AFPs y los bancos. Y a Hunt le diseñé una estrategia para que financiara su proyecto. Francamente, si yo no hubiera estado ahí, yo no creo que estaría Camisea. Se refería Kuczynski a la asesoría que dio Westfield a TGP, de la cual era parte Hunt Oil. ¿Quién hizo finalmente la consultoría? ¿Westfield o First Capital? ¿O ambas a la vez, como al parecer ocurrió con Trasvase Olmos? Para entonces, año 2003, Sepúlveda tenía 38 años y hacía 2 que se acababa de independizar, según ha dicho, de PPK y de fundar a sus 36 First Capital. Apenas 10 años antes, en 1993, Kuczynski se lo había llevado de Chile a Estados Unidos para enseñarle los secretos del negocio financiero. Él me invitó a trabajar con él a Estados Unidos el año 93. Puedo reconocer a Pedro Pablo como uno de mis mentores, principalmente en el mundo de las finanzas internacionales. Me dio espacios, me juntó con gente de alto nivel, me dio oportunidades, me corrigió cuando yo estaba aprendiendo, me mandó a estudiar inglés. La relación siempre ha tenido la misma connotación. Todavía nadie ha dicho por qué para conseguir fondos en los mejores bancos del mundo, estas grandes compañías como Odebrecht o el consorcio TGP, con millonarios megaproyectos a cuestas, no contrataron primero a First Capital, del ya independizado y experimentado Sepúlveda, y recurrieron más bien a Westfield Capital, que era la empresa del ministro Kuczynski. Westfield Capital y First Capital, las empresas de Kuczynski y Sepúlveda, ¿han ido por caminos separados o más bien han compartido los negocios con Odebrecht? Hay un dato hasta hoy desconocido que podría darnos alguna pista más.
En el ya comentado contrato entre Odebrecht y Westfield Capital con el BCP para la emisión de bonos para financiar Trasvase Olmos, aparece la firma de un antiguo ejecutivo del Banco de Crédito llamado Andrés Milla Comitre, un economista experto en temas financieros que años después se fue a trabajar para First Capital y luego para Odebrecht. Cosas curiosas. Lo interesante es que en este currículum de Milla Comitre, encontrado en la página web del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios de Colombia, se lee que el economista fue socio y fundador de la Oficina de Representación en Perú de First Capital Partners, la empresa de Sepúlveda, y agrega el mismo currículum que First Capital es el brazo de banca de inversión de Latin American Enterprise Fund Managers, es decir, la empresa de PPK y sus socios, afincada en este edificio de Miami, Florida. Que First Capital sea el brazo financiero de la empresa de PPK es un dato revelador que nos dice que por el momento los hechos aún no se concilian con la verdad. Una cosa parecería manifestarse por lo pronto, al menos en los proyectos Olmos, Interoceánica Sur y el del transporte del gas de Camisea. Westfield obtenía y firmaba los contratos, pero First Capital los llevaba a la realidad. Es sumamente importante que el presidente Kuczynski aclare bien este tema para evitar que sigan surgiendo este tipo de dudas, porque las investigaciones continuarán. Claro, y lejos de ser un tema que no tenía fundamento, como ha declarado ante la sorpresa de todos el presidente, aquí hay muchas cosas que todavía esclarecer. Por ejemplo, Sepúlveda dice que el éxito de su asesoría no dependía de ninguna gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Pero vemos que sí fue necesaria la aprobación de un decreto que respaldaba la emisión de bonos por 100.000 desde el Estado, que firma Pedro Pablo Kuczynski, el presidente Toledo y el entonces ministro de Economía, Fernando Zavala. Así que por ahí no tiene asidero lo que declara Sepúlveda, porque sí le dieron un empujoncito a esta gestión de Westfield, que luego nadie sabe quién cobró por el bono de éxito. Hacemos una pausa y regresamos con más en Cuarto Poder. La semana pasada presentamos aquí en Cuarto Poder un audio en el que aparentemente se intentaba sobornar a Jesús Vázquez, el hombre que implicó a Joaquín Ramírez en una serie de hechos que revelan la necesidad de ser investigados porque tienen que ver con dineros que no están muy claros. En su momento, todos los involucrados negaron conocer a el interlocutor del audio. Sin embargo, Carlos Hidalgo ha realizado más investigaciones y aquí está el resultado. Esta semana, este audio removió el avispero político. Te cuento, esta gente está muy nerviosa con el tema ahorita. ¿Quién, José? Sabe que, sí, tu declaración es ese día, como te digo, ellos están ofreciendo 200.000 libros para ti. ¿Cómo 200.000? Libros, ya me entiendes, pues, de los verdes. La conversación entre el empresario Alfonso Urrunaga, condenado por narcotráfico en el 2001, y el informante de la DEA, Jesús Vázquez, daba cuenta de una supuesta extorsión. Urrunaga le proponía a Vázquez cambiar su declaración en la investigación fiscal contra Joaquín Ramírez, uno de los principales financistas del fujimorismo, a cambio de $200.000. Vázquez le sube la valla a $1 millón, según él, para jalarle la lengua a su interlocutor. Hermanito, más o menos, ¿cuánto le pido más para que de una vez hablar mañana mismo, güey? Siquiera un palo, por lo menos. Ya. Que he perdido mucho, he perdido cuántos años, imagínate, de mi vida ahí. Ya. Puta, ahora vamos a ver, ojalá que atraque, ¿no? Era parte también de mi estrategia para poder continuar con lo que ellos me estaban queriendo hacer. Todos los aludidos en el audio rechazaron su vinculación con lo que se dice en esta conversación. Los Ramírez, Joaquín y Osías, mencionados en el diálogo como los promotores de la propuesta de Urrunaga, negaron cualquier vinculación. De los verdes. Su abogado dijo esto en Cuarto Poder. Mi patrocinado, Osías Ramírez,
niega de manera tajante haber contactado, conocer, ya sea directamente o a través de terceros, al señor Alfonso Urrunaga. No tiene ni trato social, amical, ni de ningún tipo. También he conversado con el señor Joaquín Ramírez y él me dice lo mismo. Omar Chejade, ex parlamentario y ex vicepresidente de la República, aludido por Urrunaga en el audio, también rechazó cualquier participación, aunque admitió conocer al empresario. Él no es abogado, quiero dejarlo bien en claro. Él no es miembro, ni socio, ni fundador de la oficina. No tendría que hacer absolutamente nada de una persona que me parece que es empresario, que vive aparentemente en Trujillo y que no tiene la misma profesión que yo. Entonces yo descarto plenamente, y eso es perfectamente contrastable. Acá en la región, solo Roberto Prado, el político y abogado trujillano que según Urrunaga viajaría a Miami para concretar el pago a Vázquez por su silencio, admitió en una escueta entrevista al diario La Industria de Trujillo que conocía a Urrunaga y que había ayudado en unos temas legales al congresista fujimorista Osías Ramírez. Algo que pareció contradecir lo que dijo el abogado Castillo en Cuarto Poder. El señor Omar Chejade nunca ha sido abogado del señor Osías Ramírez. El señor Prado, a quien no tengo el gusto de conocer, tampoco es abogado ni del señor Osías Ramírez ni del señor Joaquín Ramírez. En esta foto publicada también por el medio trujillano, se observa a Prado con Osías Ramírez en un restaurante en el año 2016, poco después de la elección de este último como congresista. ¿Osías? Sí. Claro, no nos conocemos. Con Joaquín es que no me conozco. Ya, pero ¿por cómo explica de que el señor Osías, a través de su abogado, ha enviado una carta al Ministerio Público señalando que usted no lo conoce? Bueno, no te podría decir. En algún momento el señor Urrunaga le dijo cuál era la supuesta conexión que tenía con los señores Ramírez, Joaquín y Osías. Bueno, él me decía que el abogado Prado, Roberto Prado, era con el que tomaba el desayuno todos los días. Que parece que a través de él era la conexión. Porque yo... Más allá de los evidentes descargos, el audio se inscribe en un contexto particular. La reapertura de la investigación contra Joaquín Ramírez y sus familiares por el presunto delito de lavado de activos, en donde Jesús Vázquez es testigo. La investigación fue archivada en septiembre del año pasado por la fiscal Sara Vidal Vargas, quien adujo que no se encontró vínculos entre las actividades económicas de los Ramírez y el narcotráfico. Sin embargo, en noviembre fue reabierta por orden de la fiscal superior Elizabeth Peralta, quien encontró serios cuestionamientos a la labor de la fiscal Vidal. Según la disposición con la que se reabrió el caso y que hoy mostramos en exclusiva, Peralta encontró deficiencias formales en la investigación preliminar de Vidal, es decir, errores hasta en la redacción correcta de los nombres de los investigados. En cuestiones más de fondo, Peralta constató que no se efectuaron pericias contables ni se recabaron declaraciones testimoniales vitales para la investigación. No se cumplió con el levantamiento del secreto bancario de algunos investigados como Keiko Fujimori y tampoco se esperó a que la DEA respondiera al Ministerio Público peruano respecto a si tenía investigaciones abiertas contra las personas involucradas en las averiguaciones fiscales en nuestro país. Tampoco se solicitó a la DEA el envío del audio en el que, según la versión de Jesús Vázquez, Ramírez cuenta que recibió dinero de Keiko Fujimori para lavarlo en sus empresas. Teniendo en cuenta todo esto, Peralta sostiene que Vidal pudo pedir una ampliación de los plazos de la investigación, algo que tampoco hizo. Con la doctora Vidal nunca tuve, por teléfono tuve unas conversaciones, un par de conversaciones, inclusive me dijo ella que iba a venir. Y yo le sugerí que traiga un pedido para la DEA para que, a ver si le entregaban de autoridad a autoridad, le entregaban los audios para que tenga más valor todavía, ¿no? Y esa acción nunca se realizó, la Fiscalía Peruana nunca pidió la información a la DEA. Hasta donde yo sé, no, pero la doctora Vidal nunca más me volvió a contestar el teléfono. Esto es lo que nos dijo Jesús Vázquez esta semana, luego de la propalación del audio en el que se le escucha hablar con Urrunaga. En esta nueva etapa investigativa, su testimonio será vital.
libros, ya me entienden, pues, de los verdes. Teniendo en cuenta que en la declaración que dio el 1 de junio del 2016, en el marco de la investigación anterior, los fiscales no le preguntaron nada sobre su relación con Joaquín Ramírez, quien era entonces congresista de la República y gozaba de inmunidad parlamentaria. Ramírez recién fue incorporado a la investigación en septiembre del 2016. Ahora bien, esa declaración no se trató casi nada del señor Joaquín Ramírez porque no estaba sujeto a investigación por lo que era congresista. Entonces se lo mencionaba en lo mismo, ni siquiera se mencionó su nombre en esa declaración. Ya, ahora sí usted hablaría directamente sobre Joaquín Ramírez. Por supuesto, si me preguntan, hoy hablo la verdad, no tengo por qué mentir ni agregar nada malo. Lo que los fiscales no le preguntaron a Vázquez, sí lo dijo a Cuarto Poder. Entonces habló del interés de Joaquín Ramírez y de su tío Fidel, rector de la Universidad Alas Peruanas, por entrar al negocio de la aviación civil y de los costosos apartamentos que el entonces parlamentario fujimorista tendría en Miami. Necesitaba que yo le consiga 3 aviones jets de 50 pasajeros porque había hecho un precontrato con la Federación Peruana de Fútbol para movilizar a todos los equipos de fútbol profesional en el Perú. El temor a la declaración de Vázquez motivó este intento de soborno que hoy está huérfano de responsables. Más allá de esto, los actuados en la investigación anterior dejan en claro que aún hay mucho pan por rebanar en esta historia. Bueno, y a continuación, David Gómez Fernandini desarrolla en exclusiva esta noche para Cuarto Poder el resultado de la autopsia que se le practicó al cuerpo de Alessandra Chocano. Y las conclusiones que se saca de esto ayudan a la policía a entender la causa de la muerte. Cuando la voleibolista Alessandra Chocano falleció durante una noche de fiesta, se tejieron una larga lista de especulaciones sobre las causas de su deceso. Una muerte que tuvo como sospechoso nada menos que al seleccionado nacional Jordi Reina. Esta noche en Cuarto Poder, las conclusiones de todos los exámenes periciales que los médicos y especialistas del Ministerio Público le practicaron a Alessandra Chocano. ¿De qué murió realmente la voleibolista? El examen de patología forense corrobora la presencia de edema cerebral y pulmonar, una figura que puede ser causada por lesiones directas en la cabeza o en los pulmones, por el efecto tóxico de una sustancia química o por alguna enfermedad. Lo primero que se descartó fue la posibilidad de que la joven hubiese padecido un traumatismo encefalocraneano o una lesión directa a los pulmones. No se hallaron lesiones traumáticas que comprometieran órganos vitales. Lo siguiente era descartar si la deportista había consumido alguna droga. El examen de toxicología forense arrojó negativo para alcohol metílico, clorhidrato de cocaína y éxtasis. En total se buscaron restos de 12 sustancias y lo único que se halló en su organismo fue cafeína. Un dato que coincide con las fotografías de bebidas energizantes en el departamento de Miraflores donde terminó la fiesta. Pero el examen practicado no arrojó la cantidad exacta de cafeína encontrada. De acuerdo a los resultados de los exámenes de toxicología y química legal, se aleja la posibilidad toxicológica como causa de muerte en relación a las 12 sustancias analizadas en el laboratorio, a excepción de la cafeína en la cual se describe un valor cualitativo positivo, no pudiendo pronunciarnos al respecto por no ser un valor cuantitativo. Asimismo, no se descarta la participación de otros tóxicos distintos a los evaluados por el laboratorio. Por otro lado, el dosaje de alcohol etílico fue positivo, arrojando 0.24 gramos por litro de alcohol en la sangre. Un dato que revela que la joven había consumido licor, pero no se encontraba en estado de ebriedad. El valor del dosaje de alcohol etílico fue positivo, pero en una concentración baja. También se especuló mucho sobre la posibilidad de que Alessandra Chocano hubiese estado embarazada y que incluso hubiese ingerido medicamentos abortivos antes de la fiesta. Sin embargo, el resultado de los análisis de biología forense arrojó negativo para la prueba de gonadotropina cariónica, descartando la hipótesis de la gestación y la ingesta de abortivos. Según el adolescente, que afirmaba haber tenido relaciones sexuales con la voleibolista cuando ésta perdió el conocimiento, la joven tuvo un intenso sangrado vaginal. El examen halló que Alessandra era portadora de un adenoma quístico hipofisiario, un tipo de tumor benigno que se desarrolla en los ovarios y que guarda relación con el hallazgo de sangrado en el canal vaginal. También reveló que la joven estaba pasando por un proceso inflamatorio bronquial agudo. Pero el diagnóstico también revela que además de edema cerebral y pulmonar, la joven tuvo como causa de muerte una isquemia de miocardio.
Un cuadro que se produce cuando el flujo de sangre que va al corazón se reduce, lo que impide que reciba el oxígeno suficiente, ocasionando daño al músculo cardíaco, y que se puede producir por enfermedades de las arterias coronarias o por el consumo de estimulantes como la cocaína y las bebidas energizantes. Los exámenes científicos practicados al cuerpo de Alessandra Chocano revelan que la joven falleció por un cuadro clínico precipitado por un proceso bronquial agudo que le cerró el pecho, dificultándole respirar. La ingesta de bebidas energizantes con alto contenido de cafeína que le provocaron taquicardia y un sangrado vaginal producto de un ovario poliquístico. Una combinación fatal que impidió que llegase la sangre suficiente a un corazón acelerado que demandaba más oxígeno de lo habitual. Las conclusiones de estos estudios descartarían la hipótesis del homicidio con la que se especulaba hasta hace poco y que ponía en la mira como principal sospechoso al futbolista de la selección Jordi Reina. Una tragedia la muerte de esta joven deportista que alerta a los jóvenes que utilizan bebidas energizantes sobre el peligro que puede constituir el consumo de estas. La joven estaba con un proceso bronquial muy fuerte y al parecer la combinación entre esta dificultad para respirar y las bebidas energizantes habría sido decisiva en las causas de la muerte. Algo que muchos jóvenes creen que no entraña mayor peligro, los puede llevar a morir. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más en Cuarto Poder. La reserva de Chaparrí, refugio de especies en peligro como el oso de anteojos, se encuentra también en peligro ella misma. Y es que los invasores de terrenos, los traficantes, los que no respetan la ley y sobre todo la desidia de las autoridades ha puesto en riesgo uno de los lugares más hermosos y más importantes de nuestro territorio. El Papa también habló de esto, probando que de lo que habló cuando estuvo en nuestro país es de nuestra realidad, de los problemas que nos aquejan día a día. Y este es uno que realmente es urgente atender. Vea si no el reportaje de José Miguel Hidalgo. Los esfuerzos de los comuneros se ven doblegados por la intensidad del incendio que está Chaparrí, la primera área de conservación privada de la región, se está extinguiendo y pareciera que a ninguna autoridad le importase. En la zona de la reserva Chaparrí, terrible incendio hasta ahora, profesor, en la mañanita. Estamos tratando de apagar. Este inmenso bosque seco, de más de 4.000 hectáreas en Lambayeque, hábitat de los casi extintos oso de anteojos y pavas aliblancas, literalmente se está haciendo cenizas. Y bueno, esta es la zona que se está incendiando y el esfuerzo de los comuneros, el fuego es demasiado intenso, uno no puede aguantar. No son incendios forestales ocasionados por la misma naturaleza. Este fuego es la consecuencia de la guerra desatada desde que gente ajena a esta otrora pacífica comunidad llegaran para invadir e intentar apropiarse de parte de este imponente bosque seco. Un abuso que ya llega a contar muertos. Hace solo un año así lucía Chaparrí, una comunidad autosostenible que ha hecho del ecoturismo su forma de vida. Ahora la reserva ecológica está siendo talada, mutilada y depredada. Miles de hectáreas completamente destrozadas. En los próximos minutos, conozca en Cuarto Poder cómo un pueblo vive atemorizado por atreverse a defender Chaparrí. No me grabes, no me grabes, no me grabes, no me grabes, no me grabes. Hasta hace no mucho, Chaparrí vivía tranquilamente del turismo ecológico, de los visitantes que pasaban noches y días intentando avistar a los impresionantes osos locales, los de anteojos, y a fauna propia de los bosques secos del norte. Y también vivía de la tierra. Pero esta tierra era codiciada por extraños a la zona que empezaron poco a poco a invadir zonas estratégicas. Comenzaron amenazando a las autoridades locales. Hay varias personas que han sido amenazados, como el señor Américo Laboriano. Américo Laboriano es el presidente de la Junta Local, que administra Chaparrí. Junto con el teniente gobernador de El Mirador, Napoleón Tarrillo, intentaron frenar el ingreso de personas desconocidas a esta zona protegida. ¿A ti también te han amenazado de muerte?
Sí, estaba en una reunión cerrando una puerta de posterior y después de la reunión salió el señor Hipólito Cruzado después de la reunión y estaba ahí solo y me dijo, no te metas diciéndome, no te metas con mi hijo Heiner y ya sabes lo que te va a pasar. La familia Cruzado es parte de la gente que llegó a Chaparrí para instalarse sin pedir permiso a nadie. Américo y Napoleón sostuvieron una reunión con ellos para intentar poner orden y freno a las invasiones y la deforestación, pero no consiguieron nada más que vivir amenazados. Lo amenazaban a cada momento. Ya él estaba a veces hostigado. Yo le decía, mi amor, anda, pon tus garantías. Pero mi amor decía no. Después de la última reunión, que según testigos terminó en amenazas, el teniente gobernador Napoleón Tarrillo, Napo, como le decían, y su esposa decidieron esperar unos días para luego pedir garantías a la subprefectura. Pero un día antes del fin de año, tocaron la puerta de su pequeña tienda. A mí me amarraron ahí en la cama, así todo, y ahí me pusieron una casaca, una frazada acá. Una frazada para ya no ver, mi hijito gritaba, cuando ya no lo escuché que ya no gritaba. ¿A tu esposo lo mataron a golpes? A golpes, ay, mi hijito, pues estaba un desastre, su carita, todo, pues. Sus manitos que lo han amarrado, sus piecitos. ¿La familia Cruzado está detrás de este crimen? Sí, porque ellos los únicos que han venido amenazándolo. Igual que lo amenazó en presencia del subprefecto. Flor no tiene dudas. Está convencida de que la familia Cruzado, sus propios vecinos, fueron los autores de este horrendo crimen. Napoleón fue asesinado a golpes frente a su familia. ¿Los autores de ese crimen para ti viven cerca de esta casa? Sí, cerca, porque los únicos que lo amenazaban son ellos. ¿Dónde viven ellos? Al frente. A mí me da miedo. Me da miedo decirles, me da miedo así mirar, porque me pueden matar también. Que me hagan algo. Está horrorizada. Tiembla porque vive a metro de las personas que amenazaron a su esposo y que ella sostiene lo asesinaron. Y hasta ahora no hay un solo detenido por la muerte del teniente gobernador. Ni uno. Para mí que me hayan quitado la mitad de mi vida. Y tengo mucho miedo que me hagan algo. Es increíble cómo en este alejado caserío de Chiclayo ocurre un crimen tan macabro contra el teniente gobernador y pareciera que nada hubiese pasado. A Napo primero lo amenazaron y luego lo mataron. Aquí ni autoridades como el subprefecto se salvan. ¿A usted lo quieren matar? Sí, tenía amenazas vía teléfono. Y yo puedo decir también, pues no, a todo ello, que sí, es verdad, temo por mi vida. Son pocos los que se atreven a denunciar lo que ocurre en Chaparrí. Una mujer pide justicia por su esposo. Un subprefecto pide garantías porque teme por su vida. Y los ecologistas ya no saben a quién más suplicarle para evitar la extinción de Chaparrí. Todos ellos, sin excepción, se indican a los Cruzado como los autores de las amenazas. Entonces, como la autoridad que somos, entonces nos estamos acercando ahí simplemente para demostrar. No me grabes, no me grabes, no me grabes, no me grabes. ¿Quiénes son ustedes? ¿La comunidad? La Policía Nacional. Y así es. Ya, háganme una solicitud y ahorita le llevo. El hombre de gorra que se atreve a expulsar a los mismos agentes de la policía de la zona protegida es Javier Cruzado Carranza, el mismo que Flor señala como uno de los hermanos que amenazó a su esposo antes de que fuese asesinado a golpes. Si es que me reciben como peruano que soy, pero si es que no desean, yo también me paso a retirar. La coordenada geográfica que nos acaba de alcanzar Herford, hemos verificado en la base de datos que sí está dentro del área de conservación Chaparrí. Okay. No les importa que el mismo jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales les diga que no pueden instalarse en área protegida. Esta era la reserva de Chaparrí, esto era bosque, ¿no? Aquí ha sido talado con uso de maquinaria pesada, además ya se instalaron cultivos, tienen sistema de riego tecnificado, han cercado gran parte del bosque y miren, tienen alambre de púas. Alambre de púas no se puede colocar en una zona de reserva, afecta a la fauna. Y además, como tú ves, para arrasar este bosque, primero le metieron fuego y después lo limpiaron y ahora es un campo de cultivo.
Una mancha blanca en medio del bosque describe la inmensa depredación. Los árboles de zapote, el principal alimento del oso de anteojos, ha sido talado. Lo que se viene es un desastre ecológico. Aquí tenemos especies como el oso de anteojo, la pava aliblanca, que están en peligro crítico de extinción. Aquí habían árboles. Habían árboles y ahí ves, ahí todavía quedan los troncos que no han podido arrancar porque son más grandes, pero los troncos pequeños ahí están, todititos han sido arrasados. La última vez que ecologistas vinieron a frenar esta destrucción, terminaron con la cabeza rota. Salen este grupo familiar que los han sindicado como la familia Cruzado y prácticamente los agreden así sin mediar nada, con el uso de garrotes. Los agarraron a palos en la cabeza. Y todo indica que si uno de los compañeros que venía con nosotros, que se quedó rezagado, no se da cuenta de esto, prácticamente estaríamos lamentando también la muerte de los hermanos Plengue. A tan solo 50 metros de la casa donde mataron al teniente gobernador, viven los Cruzado. Ha pasado de todo en este caserío. Se han enfrentado verbalmente a las autoridades, pero ellos dicen que no están enterados de nada. Se indican a ustedes como los autores o los que organizaron el crimen contra el señor Napoleón. ¿Eso es cierto? Vuelvo a repetir, no, le vuelvo a recalcar que yo en ningún momento sé nada de eso, ¿no? No sé nada, porque yo no he tenido ninguna discusión con nadie, con nada. ¿Ni ninguno de la familia Cruzado? Con nadie. Pero son los mismos que aparecen en el video, pero insisten en que no tienen ni idea de qué los acusan. La familia Genes, por ejemplo, también han sido golpeados a palazos. Es decir, no se vive acá un ambiente normal, como usted me indica que no sabe nada. No, desconozco de eso, no sé nada. ¿Desconoce la muerte del señor Napoleón? O sea que el señor, bueno, ya se sabe, pero no, por la policía que llegaron, que ha fallecido el señor, después otra cosa no. ¿Y desconoce la agresión al señor Genes? ¿Desconoce la amenaza al subprefecto? ¿Desconoce también la agresión al señor Javier? No, yo desconozco de todo. ¿Vive acá usted, en la zona? Acá es mi casa, acá vivo. Ya, porque es muy conocido todo lo que está pasando. Agresiones constantes, amenazas. Es decir, ¿se vive tranquilo en Chaparrí? Yo no conozco Chaparrí. Nos habían comentado. Es el único que vive feliz y tranquilo en el mirador de Chaparrí. Y tiene motivo para estarlo. Este sujeto, increíblemente, está libre, pese a que hace 4 meses la policía ofrecía 20.000 soles por información de su paradero. Es acusado de 3 homicidios previos contra comuneros en el distrito de Salas. Una de las familias que encabeza este tema es la familia Cruzado, y entre ellas el señor Jorge Cruzado, que de acuerdo a informes que hemos obtenido de la Policía Nacional, estaría sindicado por el asesinato de 3 personas en la comunidad de Salas, bajo la misma característica, ¿no? A Jorge Cruzado lo capturaron por estos crímenes previos a su llegada a Chaparrí, pero está libre. Lo denunciaron por agresión a los ecologistas, con video incluido, pero la fiscalía archivó la denuncia. Han depredado una zona reservada y ni siquiera les han puesto una multa. Definitivamente aquí hay protección y autoridades que se hacen de la vista gorda. ¿Operan los invasores solos en esta zona o hay intereses mayores detrás de Chaparrí? El silencio de las autoridades y el abandono han hecho que se llegue a un peligroso punto de no retorno. Bueno, y esta es la realidad respecto del cuidado a la ecología en nuestro país. Y por eso ha venido aquí el Papa Francisco a hacer el reclamo que hizo, porque vemos cómo tratan a estos espacios tan delicados que deberían ser una prioridad para el Estado. Muy lejos de esto, están totalmente abandonados y las personas que tratan de defender estos espacios tan importantes son maltratados y hasta asesinados. Y no solo es un tema ecológico, es un tema, como dice Augusto, personal. Hay personas que han muerto por esto, personas que están siendo agredidas por esto. Y además, la reserva de Chaparrí no es una propiedad o una reserva de algunas personas. Es de todos los peruanos, que tenemos derecho a que las autoridades la hagan respetar. ¿Cómo es posible que haya una persona requisitoriada por crímenes, que se vea estos crímenes contra el medio ambiente así, a simple luz del día, y que las autoridades no hagan nada, que la fiscalía archive los casos? Eso se llama corrupción. Y eso es gravísimo. Así que todos tenemos que tratar de llamar la atención y empujar
para que esta situación se revierta y se sancione a las personas que corresponda. Y bueno, ya que hablamos de crímenes, vamos a tocar cuando regresemos uno que parecía, para algunos, que era un accidente, pero que cada vez hay más indicios de que se trata de un crimen. Hablamos del caso de la turista española que desapareció en el Cusco. Nuevas luces sobre este caso que a usted lo van a dejar con la boca abierta. Volvemos con eso, tras la pausa. Bueno, y tras una intensa búsqueda en el Cusco, finalmente la policía dio con 2 implicados en la desaparición de la turista ecuatoriana española en esa localidad. La versión que ellos dan en su manifestación ante la policía es que ella tuvo un accidente haciendo zipline o tirolina y que ellos, al asustarse, le arrojaron el cuerpo de la turista al río para no tener que responder ni hacerse responsables de su muerte. Pues hoy los detectives de homicidios tienen otra versión, otra hipótesis sobre este caso, que ella fue asesinada. El reportaje es de David Gómez Fernandini. Los esfuerzos para hallar el cuerpo sin vida de la turista española Natalie Salazar en el río Vilcanota no cesan pese a las más adversas condiciones climáticas. Los 2 hombres detenidos por la desaparición de la joven de origen ecuatoriano terminaron confesando que con la intención de desaparecerlo, arrojaron el cadáver a estas caudalosas aguas. ¿Qué es lo que le dirías a su familia? Estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. ¿Tú sabes ahora dónde está el cuerpo? ¿Cómo se va a encontrar? Está en el río, está en el río, lo hemos arrojado al río. La ciudadana española de 28 años fue vista con vida por última vez el pasado 2 de enero, fecha en que abandonó el hotel en el que estaba alojada en el centro de la ciudad del Cusco con dirección al distrito de Maras, uno de los mayores atractivos turísticos de la zona. Desde esa mañana perdió comunicación con su familia y nadie volvió a saber de ella. El 10 de enero los padres de la joven de 28 años llegaron desde España. Por favor, a la persona que le haya visto, que si saben algo de mi hija, que nos comuniquen, por favor. La única pista que tenía la policía era que la joven había preguntado en el hotel dónde podía hacer zipline o tirolina, un deporte de aventura cada vez más popular que consiste en deslizarse colgado de un arnés por un cable de acero. Una experiencia de velocidad que ofrece una vista única y una descarga de adrenalina a quienes lo practican. En el hotel le dijeron que el lugar más cercano para practicar zipline era la zona de Moray, en el distrito de Maras. La policía llegó al lugar y obtuvo información de una familia de turistas que aseguraba haber visto a la joven el 2 de enero haciendo zipline. Le dijeron a la policía que Natalie había llegado en un auto acompañada de 2 muchachos y que se disponía a hacer zipline pese a que estaba lloviendo y granizando. Cuando los agentes revisaron los videos familiares grabados esa tarde, se dieron con la sorpresa de que el auto en el que la joven había llegado al lugar había quedado registrado casualmente. Con la identificación del vehículo llegaron al dueño de este, quien les dijo a los agentes que su sobrino lo utilizaba para transportar turistas. Así llegaron hasta Jainor Wilca Huamán, quien al verse acorralado no tuvo otra alternativa que confesar. Al promediar las 9 o 9:30 se apersonó una persona de sexo femenino solicitando mis servicios de taxi para realizar un tour en los atractivos de Moray Salineras, habiendo pactado el precio en la suma de 50 soles, el cual tiene una duración de 3 horas aproximadamente. Jainor Wilca le contó a la policía que cuando estaba recorriendo Maras, este anuncio publicitario captó la atención de Natalie. En el trayecto entablamos conversación donde le proporcioné mi nombre Jainor y esta a su vez me indicó que respondía al nombre de Natalie. En el trayecto dicha turista se percata de una gigantografía donde publicitaban el zipline, originando el interés por dicho deporte de aventura, a lo cual le ofrecí comunicarme con un amigo. El amigo al que se refiere Jainor es Luzgardo Pilco Amau, un ex compañero de promoción dedicado a ofrecer el servicio de zipline de manera completamente informal. Los 2 señores, un campesino o un residente nato de la zona, más el chofer que era un transportista que llevó a la pasajera, no están dentro de los registros del Colegio de Licenciados en Turismo, mucho menos en ningún registro de guías oficiales en turismo. Los 3 llegaron al inicio de la vía y mientras Luzgardo descendía para esperarlos en la llegada, Jainor y Natalie se lanzaron de la manera acostumbrada, el operador siempre detrás del turista. Según su relato, cuando llegaron al final de la línea no lograron frenar a tiempo y Natalie se estrelló contra la torre, perdiendo inmediatamente el conocimiento. Ninguno estaba capacitado en primeros auxilios ni técnicas de resucitación, pero Jainor asegura que intentaron reanimarla, pero la joven no daba señales de vida. Entonces afirman que asustados por la posibilidad de ser acusados de un crimen, decidieron desaparecer el cuerpo de la joven.
Lo introdujeron en la maletera del auto y manejaron durante horas buscando un lugar apropiado, hasta que llegaron a esta zona del río Vilcanota. Ambos bajamos del carro y nos dirigimos hacia la parte posterior y bajar el cadáver, para lo cual acogí de las piernas y mi compañero de los brazos, procediendo a balancearla para lograr lanzarla lo más lejos posible. Durante la reconstrucción de los hechos, ambos narraron todos los detalles de cómo arrojaron a Natalie a las turbulentas aguas del río. ¿Cómo era posible que dos jóvenes sin ningún tipo de preparación ofrecieran el servicio de zipline sin que nadie pudiera advertirlo? Sé que la informalidad está aproximadamente en un 55% en la ciudad del Cusco. Cualquier persona tiene 2 bicicletas, 2 botes de goma, una cuatrimoto, ya hace turismo de aventura. Para averiguar cómo operan estas agencias turísticas informales, llegamos al mismo pueblo de Maras, a donde Natalie llegó el 2 de enero buscando aventura. Nos encontramos en la plaza de Maras y en este lugar normalmente funcionan varias agencias de turismo que ofrecen deportes de aventura. Sin embargo, vemos que están la mayoría de ellas cerradas. Nos informan que desde que ocurrió el accidente, agencias como la que vemos aquí no están ofreciendo sus servicios al público. Sin embargo, en este lugar vemos una agencia que está abierta y vemos que en el letrero dice que ofrecen el servicio de zipline. Vamos a acercarnos para conversar con las personas que atienden y ver si están cumpliendo con toda la normativa y si son formales. Deporte de aventura, no brindamos deporte de aventura. Y lo que dice en la entrada, dice zipline, cuatrimotos. Ya, bueno, hace poco se ha iniciado, sí, cuatrimotos sí tenemos, sí. Y digamos, ¿tienen alguna autorización, algún documento que certifique que están capacitados para ofrecer ese servicio? Sí, claro. ¿Lo podría mostrar, por favor? No, autorización no tenemos. O sea, pero ustedes no tienen ningún documento que certifique que pueden ofrecer ese servicio. No, recién. O sea, es que esto es nuevo, se ha puesto de moda acá y es que estamos formalizándonos ya. Lamentablemente, pues es una empresa informal. No han visto ustedes que no cuentan ni con la infraestructura, ni con, por decir, los primeros auxilios o los guías capacitados quizás que puedan ofrecer este servicio. En el centro del Cusco, decenas de agencias ofrecen, además de los típicos recorridos turísticos, la práctica de deportes de aventura como el rafting y el zipline. Miles de turistas de todas partes del globo llegan todas las semanas al ombligo del mundo en busca de experiencias extremas y están dispuestos a arriesgar sus vidas contratando a cualquiera que les ofrezca el servicio a un precio razonable. La mayoría da por sentado que cualquier agencia que ofrece zipline o cuatrimotos está autorizada. Sin embargo, la realidad es muy diferente. La norma que regula la seguridad para la prestación del servicio turístico de aventura es el Decreto Supremo 005 del 2016, un dispositivo legal con serios vacíos y que de alguna manera estimula la informalidad. El artículo 21, por ejemplo, señala que si un operador no cuenta con la licencia de Mincetur para operar, le basta con acreditar una experiencia mínima de 3 años. No exige ningún tipo de capacitación ni estar afiliado a un seguro médico. Usted comprenderá que una persona que no ha recibido cursos de capacitación de auxilios médicos, de RCP, vale decir resucitación cardiopulmonar y una serie de acontecimientos o incidentes que se puedan presentar en un trekking, no está pues capacitado. Resultado, el ejercicio ilegal de la profesión y la ilegalidad total en la ciudad del Cusco. El decreto 005 tampoco establece sanciones para quienes operan sin autorización, y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo no ha cumplido con elaborar manuales de operatividad de los diferentes deportes de aventura. Mincetur Cusco asegura estar atado de manos, pues no contaría con las herramientas legales para impedir que este tipo de actividad informal se siga incrementando conforme aumenta la demanda. La persona peor. Los informales no solo no están capacitados para ofrecer este tipo de servicios, sino que además las instalaciones que utilizan son, por decirlo menos, bastante inseguras. Este es el inicio de la línea del zipline que cogió la turista el 2 de enero. Como vemos, el cable de acero está apoyado sobre unas bases bastante precarias. Y aquí, por ejemplo, podemos observar que han colocado un pedazo de llanta, un pedazo de caucho sobre el cual han apoyado el cable. Y esto está además sobre un pedazo de madera bastante precaria. Este es un tronco de eucalipto, que si bien es cierto, cuando está seco tiene buena resistencia, pero no para este tipo de implementación. El cable de acero es muy pesado. El cable de acero es muy pesado. Esta madera que tendrá pues aproximadamente este tronco unos 12 centímetros de diámetro y esta base de caucho no soporta definitivamente un buen uso o un flujo de turistas regular. No resultaría extraño que la precariedad de este sistema de zipline hubiera sido un factor clave en el supuesto accidente que, según los detenidos, sufrió Natalie el 2 de enero. Desde que confesaron, los trabajos de búsqueda en el río Vilcanota no se han detenido.
Esta semana acompañamos en su recorrido a un grupo de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña del Cusco. 4 rescatistas expertos en búsqueda de personas en las alturas. Con ellos llegamos a una de las zonas más caudalosas del río, donde solo pueden utilizar la técnica de sondeo. Introducir una vara larga para buscar entre las pesadas piedras cualquier objeto que pudiera tener la consistencia de un cuerpo humano. Visto que el agua está demasiadamente caudaloso y el agua es turbia, no tenemos esa posibilidad de poder ver, entonces usamos el sondeo para ver si podemos encontrar el cuerpo. El cuerpo humano es diferente a una roca sólida, el cuerpo humano es más blando y también la diferencia del espacio, ¿no? El espacio es llano y si vemos una diferencia en el espacio, usamos otra técnica de búsqueda. Las horas avanzaban sin éxito. La lluvia se hacía más torrencial y el caudal del río aumentaba considerablemente, dificultando el trabajo de los rescatistas, pues esta es precisamente la época del año cuando empieza la temporada de lluvias en el Cusco. Por la naturaleza misma y por la fecha que nos encontramos, el río tiende a aumentar más de caudal, de un momento a otro. Como ahorita podemos apreciar, el río está aumentando por la misma hora que tenemos y en las partes de la altura está lloviendo, tenemos ese problema de que el caudal aumenta y la lluvia nos dificulta un poco para trabajar. ¿Es imposible ingresar en un bote, por ejemplo? A este sector es imposible, pero a los sectores más tranquilos, que es arriba, hemos estado en bote y la parte de abajo también hemos entrado en bote. Si bien ambos detenidos coinciden en las generalidades de la historia que han relatado, los policías que los han entrevistado han detectado algunas inconsistencias y contradicciones que podrían revelar que mienten. El Departamento de Investigación Criminal de Pingri, Cusco, duda de la versión de los acusados y maneja una hipótesis totalmente diferente: que los detenidos violaron, asesinaron y le robaron sus pertenencias a la turista española antes de arrojar su cadáver al río para desaparecerlo y ocultar su crimen. El dinero que tenía la joven no ha sido encontrado y el médico legista ha encontrado heridas en la frente y el cuello de Yaynor, lo que sugeriría que tuvo un forcejeo con alguien durante los primeros días del año. Como madre y como muchas madres más, si hubiera la pena de muerte, yo pediría la pena de muerte para estos dos. ¿Merecen la pena de muerte? Sí, merecen la pena de muerte. Pero sin el cuerpo del delito nunca sabremos qué ocurrió realmente con Natalie Salazar. La policía incluso duda que los detenidos hayan arrojado el cuerpo de la joven de 28 años al río Vilcanota. Sospechan que se deshicieron del cadáver de otra forma, pero están dirigiendo las labores de búsqueda hacia una zona en la que saben nunca lo hallarán. El trágico final de Natalie ha abierto una verdadera caja de Pandora de agencias de turismo y operadores informales que no cumplen con las más mínimas medidas de seguridad en la práctica de deportes de riesgo como el zipline. Una situación alarmante que ya ha cobrado otras víctimas y que está convirtiendo al Perú y a sus zonas turísticas con más demanda en uno de los lugares más peligrosos del mundo para la práctica de deportes de aventura. La muerte de esta joven es una tragedia y es un crimen que se hayan deshecho del cuerpo. Sea verdad lo que están diciendo, es decir, sea verdad que fue un accidente, el solo hecho de haber desaparecido el cuerpo es un crimen verdaderamente sin nombre. Los pobres padres de esta chica buscándola sin cesar, porque no hay manera de cerrar la herida de la muerte de un hijo si ni siquiera se puede dar sepultura a su cuerpo. Pero sospechoso, ¿no? Que hayan querido desaparecer el cuerpo y que ahora empiecen a aparecer estas lesiones en uno de los implicados, que la policía justo puede más o menos determinar que fueron lesiones que sucedieron en un forcejeo, justo más o menos en la fecha en la que ella desaparece. Así que pero no se descarta que la hayan asesinado, lo cual sería un caso gravísimo, ¿no? Pero aún cuando no se pudiera probar eso, el solo hecho de haber dispuesto de esta manera del cuerpo, algo que han confesado, sea cierto o no, es de por sí, creo yo, un crimen espantoso. Pero además, esto nos ha puesto sobre los ojos el peligro de la cantidad de informalidad que hay en el Cusco en los deportes de aventura. En el Cusco, una zona que debe ser primordialmente turística y en la que tiene que haber una preparación pues formidable para atender las exigencias de turistas que vienen de todo el mundo y que quieren dedicarse a todo tipo de actividades en la capital del turismo peruana, que es el Cusco. Hay un desgobierno absoluto. Es la imagen de todo nuestro país y sobre todo son las vidas de las personas lo que se pone en riesgo con esta informalidad que además es el pan de todos los días en nuestro país. Por eso, cuando pedimos que se acabe con la informalidad, cuando presentamos reportajes en los que denunciamos informalidades de este tipo y de otras formas de informalidad, en realidad
estamos hablando de cosas que importan muchísimo, porque estamos hablando de la vida de las personas. Claro, la informalidad en este caso es peligrosa, puede causar la muerte de una persona. Y vemos que no es una sola situación, sino que vemos que en general en el Cusco, y debe ser en todos los espacios turísticos de nuestro país, existen este tipo de riesgos muy graves para los turistas que vienen a este país confiando en que el Estado les va a garantizar la seguridad mientras ellos hacen este tipo de actividades turísticas, porque somos un país que debe dedicarse al turismo de lleno y debe garantizarle a las personas que vienen aquí a disfrutar de nuestros espacios turísticos la seguridad del caso, mínimo, ¿no? Mínimo. Regresamos con más en Cuarto Poder. Empezamos con cosas bonitas, con un recuento de la visita del Papa, y vamos a terminar con algo bueno también, porque en el Perú se hacen cosas muy buenas y así lo demuestra esta película que ya han visto más de 660.000 personas en nuestro país. Este reportaje realmente único de Luis Miranda ilustra el nuevo éxito de Carlos Alcántara en su película El Gran León. Yo prefiero te largas o las cosas se van a poner peor acá. No me hagas enojar, que esto se vuelve un desastre. ¡Abusivo! ¡Le quiere pegar al niño! La nueva película de Tondero, con el popular Carlos Alcántara como protagonista, narra la historia de León Godoy, un hombre de 1 metro con 36 centímetros de estatura, que decide conquistar a la guapa Ivana Cornejo, una abogada casi medio metro más alta que encarna Yanela Neira en una de sus mejores interpretaciones. Hola, León Godoy. ¿Qué? Se llama León, ¿no? ¿Enano? ¿Luchó? ¡Quieto! ¡No! ¡Permita! Me faltan 40 centímetros. Yo sé que me vas a decir, ¡oh, pareces más! Siempre me lo dicen, pero no. Lo que más ha llamado la atención de esta película, que este fin de semana alcanzó el 500.000 de espectadores, es el trabajo de efectos especiales para reducir de tamaño al propio Cachín, de 1,80 metros a la cortísima estatura de su personaje. Aquí el proceso para enanizar a Cachín, en verdad se grabó todo por capas, ¿no? Toda la película casi se ha grabado 2 veces. Entonces, por ejemplo, en una toma como esta, se grabó primero un fondo vacío. Todos los actores tenían que actuar imaginando dónde iba a estar Cachín. Luego se grabó a Cachín sobre un fondo verde, con sus proporciones reales y todo. Y lo que hicimos aquí fue recortarlo a él, modificar el cuerpo, deformarlo, dejar la cabeza grande y luego empezar a integrar todo para que parezca que está ahí, ¿no? Había habido que hacer un trabajo fuerte de pegar las sombras, de empatar el color de todos los demás. Entonces, por ejemplo, si vamos a una siguiente escena... Ahí están las sombras ya. Claro. Esto, por ejemplo, igual, ¿no? Se graba a Yanela, Yanela actúa con un stand-in que te muestra dónde estaría Cachín, y a Cachín se le graba también actuando imaginando dónde estaría Yanela. Cachín está aquí, ¿no? Cachín se le graba sobre un fondo verde. Y de hecho Cachín tiene unas proporciones corporales súper distintas a León. Entonces el trabajo y el reto mayor está no solo en recortarlo y que quede bien integradito y que no sientas que está recortado, sino modificar el cuerpo para que obtenga las proporciones de León, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo fuerte de anchar el torso, de anchar las piernas, recortar la cabeza y dejar la cabeza más grande. Claro. Entrevistamos al carismático Carlos Alcántara esta semana, pero decidimos meternos en el pellejo de su personaje, el Gran León, y con todo el respeto a la gente de baja estatura, usamos la chiquitolina digital para entrevistarlo a la cinematográfica altura de las circunstancias. Carlos, ¿alguna persona te sirvió de inspiración para componer a León Godoy? Tuve la suerte de ir a hacer una publicidad a Italia, a Loreto, cuando hicimos Marca Perú, y coincidimos allá con Dilber Aguilar, y en esa época todos sabemos que era pareja de Claudia Portocarrero, la ñañita, y a los dos los veía y los conocí más allá, convivimos buen tiempo porque estuvimos varios días para filmar los comerciales, y a mí me impresionó mucho ver la seguridad que él tiene. Aparte de ser un tipo encantador y muy talentoso con su carrera, tiene una personalidad que no le entran balas. Y andaba de la mano con Claudia, que es una mujer imponente, muy atractiva, muy guapa. Y yo miraba más que nada a la gente. Los italianos se volvían locos por ella. Y él me decía, te le voy a meter un cachetón ahorita y déjate mirando, compadre. Entraba al restaurante y ella le lleva
es prácticamente la misma diferencia entre el personaje de la película de León y Yanela, ¿no? Placer conocerte, pero párate, pues. A ver, intenta olvidarte por unos minutos de que soy más bajo de lo que esperaba. ¡No te ríes, idiota! ¡Ayúdame! Ricardo Maldonado está en la dirección de este nuevo éxito de Tondero. Creo que una de las escenas más lindas es la escena de la salsa. Es una escena donde Kachin lleva a Yanela a bailar por primera vez, a Ivana, el personaje. Y creo que lo bonito es que justamente ese es el entorno en donde Kachin se desenvuelve con mayor soltura y con mayor frescura, ¿no? Que es el lugar donde baila, hace sus pasitos, ¿no? En las oficinas de la empresa de efectos especiales Macaco se realizó la postproducción de la película. Un plano como este, por ejemplo, todos los personajes fueron grabados por separado. El fondo, claro, el fondo se graba vacío y tenemos a Kachin, que este plano fue súper difícil porque como cae, se deforma y mantener la proporción de León es complicado. Fueron 5 meses de trabajo para recomponer escenas que fueron grabadas personaje por personaje para que Alcántara se vea como una verdadera persona de 1 metro con 36 centímetros. Las escenas de salsa o todas las escenas en las que Kachin interactúa con otros personajes presentan dificultades especiales porque Kachin tiene que bailar solo y tiene que imaginarse que está Yanela a su alrededor, ¿no? Aquí ya está transformado, ¿no? Aquí hemos recortado por un lado la cabeza, hemos recortado por otro lado el cuerpo y ya lo empezamos a transformar. Ya va quedando. Y luego lo que toca aquí es empezar a integrarlo, ponerlo en el fondo, llegar a ver esto en contexto. Y ahí está. Toma, y ahí está. Pero por ejemplo, aquí ya lo vemos, pero nos falta que conecten bien los pies, nos faltan un poco de sombras. Entonces vamos y vamos dándole. También fueron... Pero no solo se modificó el cuerpo de Carlos Alcántara, sino se transformó la ciudad de Lima para encajar en los requerimientos del guión. Esta escena que están ellos en la Costa Verde no se podía grabar en la Costa Verde. Entonces la grabamos en verdad en un balcón, sin la cámara que retrocediera ni nada. Y lo que hizo el equipo fue recortar todo el balcón y luego tomamos unas fotos de la Costa Verde para ponerlas de fondo, pero la foto misma no nos servía del todo. Entonces reconstruimos un montón en 3D, este edificio de adelante 100% hecho en 3D, y tuvimos luego que trabajar mucho para que la luz empatara, ¿no? Incluso se creó totalmente la escena del paracaídas cuando el arquitecto Godoy e Ivana Cornejo saltan de un avión sobre las pampas de San Bartolo. Los hemos ido moviendo como se deben, ¿no? E incluso hemos generado todo el sistema del paracaídas es real. Cuando se abre es una simulación de cómo se abre en el mundo real. Todo es virtual, se simulamos el mismo movimiento de cámara, usamos los lentes que usas en una cámara real como si lo hubieras grabado desde otro avión. Entonces sí, había un fuerte trabajo de 3D y de creación de ambientes. Y en verdad, digamos, la recompensa está cuando la gente no lo sabe, ¿no? Cuando ve y cree que todo lo que se filmó ahí es real. Hay que resaltar el trabajo de Arturo Patrón, un joven de 36 años que fue convocado para grabar las escenas en las que León Godoy aparece de espaldas. ¿Y qué tal la experiencia de trabajar? La experiencia muy bonita, ¿qué te digo? Aprendes un montón, porque estás trabajando con gente grande, pues gente grande de... Pues sí, total. ¿Qué quedamos? Yo te cuido. Que sabe su oficio y se aprende mucho porque te hace crecer como persona. Sabes que todo lo nuevo, todas las experiencias nuevas te hacen crecer como persona porque descubres cosas que de repente ni yo sabía que tenía. Pero su porte deportivo fue muy importante para componer el cuerpo del personaje principal. Arturo es vendedor en una tienda por departamentos y desde los 6 años empezó a nadar. Nadar para él es una verdadera pasión, al punto que en competencias ha podido derrotar a otros nadadores de mayor estatura. Su otra pasión es el fútbol. Y dice que lo que no tiene en tamaño lo suple su habilidad y velocidad mientras tiene el balón en los pies. Si me quieres patear me vas a tener que alcanzar. Entonces, primero para patearme, para empujarme o para meterme al cuerpo tienes que alcanzarme o llegar a tocarme, ¿no? Ya es maña de uno. ¿Eres veloz? Sí. Si bien ha sufrido mucho igual que León Godoy debido a los prejuicios de la gente, en la actualidad ha superado todos los miedos y lo que quiere es conocer a una chica que se fije en sus virtudes más que en detalles superficiales como la estatura. Un dato para las interesadas:
Su plato favorito son los tallarines verdes. Hay muchas escenas en la película, para los que ya fueron a verla, que sí pasan en el día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una escena que de repente es graciosa, que está pasando un pata y está León con su expareja, pasa y lo empuja. Y, es que no te vi, enano, y se va. ¿Qué te voy a mentir? Me ha pasado. Siempre hay su gracioso, su chistoso que se creen vivos y sí, pero normal, o sea, son cosas que pasan en la vida de uno y que de repente hasta te hacen más fuerte de lo que uno es. ¿Cuáles son las ventajas de ser bajo estatura? La ropa es mucho más barata, las zapatillas son mucho más baratas. Y una ventaja en el futuro que yo me imagino que voy a tener es cuando tenga mis hijos, ya hijo, préstame la ropa, nomás. Teniendo el tamaño que tengo, he logrado muchas cosas que otras personas teniendo el tamaño de repente que ellos quieren no las han logrado, ¿no? De repente el deporte me ayudó mucho, porque practicando deporte le ganaba a personas que medían mucho más que yo. Te comenté lo de natación, ¿no? En natación en competencias, teniendo el tamaño que tenía, le gané a personas que eran mucho más altas. Jugando fulbito, me los llevaba, les ganaba, hasta me burlaba jugando fútbol de personas mucho más altas. Y el deporte me ayudó a entender de que así midas 1,20 m o 1,30 m, si te lo propones y luchas por lo que tú quieres, no interesa. Caramba, el gran Leo eres tú, ¿ah? Sí, o sea, la película es mucho de lo que pasa en personas de mi tamaño, ¿no? Pero algunas personas han puesto en duda la calidad de esta producción nacional, solo porque se parece mucho a la película argentina Corazón de León, estelarizada por Guillermo Francella. Alcántara tiene una respuesta. Hasta los planos son parecidos. Lógico, pues, si estamos haciendo un remake con efectos especiales. Que solo funcionan con ese plano. Con ese plano, entonces que te inventas otro plano y te tienes que meter en un problema de cómo solucionar un tema económico también, porque si se me ocurre hacer el mismo plano, pero en la punta del Cerro San Cristóbal, tirándome, haciendo canopy, eso requiere un trabajo pues triple, cuádruple, ¿no? Entonces, bueno, pero no te enojes, carajo. La gente está esperando esa respuesta de repente. Yo tengo que decirlo porque es la verdad, ¿no? Porque creo que me corresponde, porque en este caso soy yo el que da la cara y la crítica siempre va a estar. León, ¿quieres agüita, tecito? El Gran León no solo es una película sobre una persona de baja estatura, sino sobre la capacidad de conseguir cualquier meta a pesar de tener que luchar contra los prejuicios de la gente. Estoy loca. No estás loca, estás enojada. Porque te gusta, pero te jode que sea enano. ¿Por qué fijarse en un enano? Mi enano es un hombre con todas sus letras. Es un enano enorme, del que tú y todos los imbéciles de tus amigos deberían sentir envidia. Es también una película sobre las dudas que experimenta una persona enamorada de un bajito. Aquí hay que destacar el papel de Yanela Neira. Y todo sin tomar chiquitolina. Eso también es importante decirlo, que estos efectos vienen desde la época antes de Chespirito, ¿no? Y Chespirito los hacía con una limpieza en cada cuadro que tú no notabas, yo al menos de niño, y ni de grande, te das cuenta pero eso se hace muchos años, ¿no? De usar el croma para achicar a las personas. Hay algunas personas que cuando les hagan el croma a veces no se va a poder reducir a lo ancho, ¿no? Acá se le va a hacer a lo ancho, a lo largo. Es una broma. El enano ese con el que sale. Una película que ha puesto a prueba el talento peruano y que ha salido triunfante a pesar de algunas críticas que no han entendido las características propias de un remake. Una película para pensar en grande. Muy simpático, verdaderamente. Carlos Alcántara, como siempre, Yanela Neira, parece que está espectacular, vale la pena ver esta película. Y recuerden, no es una copia, es un remake con todos los derechos cumplidos, pagados, así que no tiene nada de malo que sea similar a la otra. Eso no hace que sea menos buena. Así es, bueno, hacemos una breve pausa y volvemos con lo último del Cuarto Poder.